Bueno, todavía falta alguna persona, pero vamos a dar inicio a esta sesión del Instituto de Política Ambiental de nuestra Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hoy vamos a tocar un tema bastante peculiar, pero muy actual. Tiene alguna conexión y relación con nuestra especialidad, me refiero a las ciencias ambientales. Hay una cuestión territorial de por medio. La sugerencia del tema la hizo la licenciada Fernández Madero, me pareció muy buena idea. Buscamos a la persona que más conoce el tema de los mapuches en la República Argentina, el doctor Roberto Porcel. Lo ha estudiado, ha escrito sobre este tema, tiene libros, ha dictado conferencias, realmente es una autoridad. Además ha seguido el tema, lo ha seguido y está actualizado sobre la problemática que hoy nos presenta esta colectividad, definida como pueblos originarios. Vamos a ver ya que, por lo menos desde el punto de vista de nuestro país, no es tan originario. Bueno, la verdad que queremos escucharlo a él, así que no me voy a extender. Después que él termine, está abierto, como hacemos siempre, a preguntas y a respuestas. Doctor Porcel, muchas gracias. Señores, invocando la reforma constitucional sancionada en el año 1994, que en su artículo 75, inciso 17, dispone la preexistencia étnico y cultural de los pueblos indígenas originarios de nuestro país, recalco, originarios de nuestro país, concediéndoles derechos a una educación bilingüe e intercultural, reconociendo a sus comunidades personería jurídica para poder tener la posesión y propiedad comunitaria de tierras con carácter de enajenables e inembargables, se vienen produciendo en el sur argentino desde hace varios años, más de una década y media, ocupaciones y reclamos de tierra violentos e improcedentes y actos de vandalismo ante el desconocimiento o desinterés de estos sucesos por parte de la gran mayoría de los argentinos, de nuestro periodismo, sobre todo de los grandes diarios de esta ciudad, que poco o nada han informado hasta ahora, en que parecen despertarse y la pasividad, cuando no la triste colaboración de muchas autoridades e instituciones nacionales, provinciales y municipales. Lamentablemente, también debemos incluir en esta nómina de protectores de estos hechos sediciosos a miembros e integrantes de nuestro Poder Judicial, obispos de nuestro sur, sacerdotes principalmente de la Orden Salesiana, organizaciones extranjeras, madres y abuelas de Plaza Mayo y otras entidades nacionales e internacionales de franja ideología de izquierda que se amparan en una parcial interpretación de lo que ha dado en llamarse por parte de ellos defensa de los derechos humanos. Estos acontecimientos afectan actualmente nuestra soberanía territorial y en su inicio violentaron el derecho de propiedad consagrado por los artículos 14 y 17 de nuestra Constitución, que amparan a todos los habitantes de la nación. Es decir, el derecho de usar y disponer de tierras y efectos de nuestra propiedad, que es inviolable salvo sentencia fundada en ley. Me refiero a la posesión y dominio que regula en toda la República el libro cuarto de Derechos Reales de nuestro actual Código Civil y Comercial y que protegía con anterioridad el Gran Código Civil de Vélez Sarsfield. Sus autores se autodenominan actualmente indígenas mapuche. Sin embargo, una gran mayoría de los que componen sus grupos son mestizos,
Muchos son argentinos, por supuesto de origen europeo, o extremistas extranjeros que los acompañan y apañan, ya que esa colectividad, me refiero a la mapuche, los reconoce y recluta como si fueran realmente de su raza. Por eso se cubren muchas veces sus caras para ocultar o que no se note su verdadero origen racial tan distinto del mapuche. Estos individuos carecen en absoluto de derechos para sus reclamos y violencias, no solo por no ser una gran mayoría verdaderamente araucanos, sino porque estos tampoco, los araucanos, integran la nómina de los que fueron nuestros pueblos originarios. Por consiguiente, con descaro y falsedad, declaran para sus reclamos ser un pueblo originario de nuestro país. El verdadero pueblo mapuche es originario del Arauco, ubicado en la República de Chile. Estos indígenas se reconocían al principio con el nombre de reches y son de etnia ándido-peruana. Posteriormente se los llamó aucas por los incas. Ustedes recuerdan la invasión del Imperio Incaico en el siglo XV que termina en el río Maule. Y finalmente araucanos por los españoles en el siglo XVI, en lo que tuvo mucha influencia el poema La Araucana de Alonso Orsillo y Zúñiga. Y el Arauco es, como ya he dicho, una región de Chile limitada por el río Biobío por el norte, el río Tolten por el sur, el Pacífico por el oeste y las estribaciones de la cordillera de los Andes en su costado oeste. ¿Qué hay entonces detrás de este accionar? El mismo empezó años atrás, en la última década del pasado siglo XX, aparentando tratarse, por parte de sus protagonistas, los mapuches, de la búsqueda de un gran negocio inmobiliario y turístico. Hoy, ya sin caretas, podemos afirmar que estamos además frente a una agresión territorial. Su accionar terrorista, sus actos de fuerza realizados a cara tapada y con armas por indígenas y adherentes no indígenas que forman sus grupos combativos, el RAN aquí y la Coordinadora Arauco-Mayeco, CAM, en Chile, se dirigen contra pacíficos propietarios, pobladores y turistas en nuestro país, principalmente en las provincias de Neuquén y Río Negro. Constituyen, como ellos mismos lo están declarando, actos de guerra tendientes a crear una nación independiente, una nación mapuche dentro de nuestro territorio nacional que pretenden cortar desde la cordillera hasta el Atlántico. También ocurre lo mismo en Chile. Merecen sus autores ser calificados como infames traidores a la patria. Como tal deberían ser apresados, juzgados y condenados por sus actos sediciosos. Está probado, ellos mismos lo reconocen, que tienen su centro de operaciones desde hace décadas en la localidad de Bristol, Inglaterra, en Lucha Street número 6, y que reciben para su accionar terrorista, tanto aquí como en su tierra original, en Chile, apoyos varios provenientes del exterior, como también ya lo he dicho lamentablemente, de grupos de equivocada ideología en nuestra tierra. Ellos, los mapuches y sus adherentes, no se consideran argentinos, pero tampoco se consideran chilenos. Dicen que son mapuches y extienden sus pretensiones territoriales mucho más allá de su primitivo arauco originario en Chile, a nuestra tierra, en la que fueron, cuando entraron, sangrientos invasores y ladrones a través de sus malones de nuestro ganado para poder llevarlo y negociar en Chile. Fueron expulsados de nuestro territorio por el general Roca, el coronel Napoleón Uriburu y el Toro Villegas
entre los años 1879 y 1883. En su tierra original, el Arauco, eran cuando los invadieron los incas pobladores sedentarios, por ser además de cazadores y recolectores, agricultores, que vivían en rancherías más vale chicas, en las que sus casas la ocupaban los integrantes de toda la familia. Sus límites, reitero una vez más, eran el Biobío, el Tolten, el Pacífico y los Andes. Ese fue el Arauco. Por eso vivían en casas que ellos llamaban rucas, generalmente cuadrangulares, hechas en las regiones boscosas, de madera, caña de coligüe y paja para sus techos a cuatro aguas, con un gran agujero en el centro para la salida del humo, y una sola puerta para su ingreso en las zonas donde poblaban los abajinos, ubicadas siempre al abrigo de los vientos y rodeadas de sus sementeras o huertas, o en rucas hechas de piedra en las zonas montañosas, en la tierra de los arribanos o moluches. Nótese la diferencia de las viviendas con nuestros aborígenes del este de los Andes, de ascendencia pampeana, que como eran nómadas, vivían en simples toldos de cuero, fácilmente transportables para su continuo traslado y busca de los lugares de caza que iban variando de temporada en temporada. Los indígenas araucanos eran de los pueblos los costinos, sobre la costa, los abajinos, en la zona boscosa, los arribanos o moluches, recostados sobre los Andes, y los borogas, ubicados al sur del río Imperial. Se caracterizaban por ser de baja estatura, medían alrededor de 1,60 m, mientras que sus mujeres tenían una estatura promedio de 1,5 m. Se diferenciaban claramente de nuestros tehuelches, que eran altos, atléticos y bien proporcionados. Ustedes saben que nuestros tehuelches guenaquén, mucha gente los conoce más por puelches o pampa serrano, por polla, por chechejes o leguches, según su ubicación geográfica, y los cununacune, que son los pampas descendientes de los querandíes, que estaban alrededor del Salado y llegaban hasta el río Diamante en Mendoza, divididos en Diuí, Hetz y Talujet. Estos medían alrededor de 1,70 m a 1,75 m. Pero los tehuelches Poniquén y Aoniquén, patagones del norte los primeros y del sur los segundos del río Chico, que es un afluente del río Santa Cruz, eran aún más altos, 1,80 m a 1,90 m. Finalmente, los Shelman de Tierra del Fuego llegaban a medir hasta 2 metros de estatura. Se los considera los indígenas más altos de todo el territorio americano. Solo eran más bajos los Haus, que estaban en la península Mitre, al lado de los Yaganes, que son otra raza. Los araucanos, que son, sí, me parece que también se diferenciaban por la forma de sus cráneos. Los araucanos eran braquicéfalos, a pesar de que hay algunos subbraquicéfalos. Los tehuelches, en cambio, son dolicocéfalos. La lengua de los araucanos llegó a ser en el siglo XIX finalmente franca en nuestra pampa, es la llamada mapudungo. Concretando, los araucanos son individuos de complexión robusta, cabeza y cara redondeada, frente cerrada, cejas rectas y poco pobladas, nariz baja y ancha, su boca dilatada, sus labios abultados, sus cabellos negros lisos y largos, ojos chicos, su barba y cuello corto, fuertes, de pecho ancho, brazos y piernas más vale cortos, pies chicos, con talones redondeados y piel morena, típicamente de etnia andino-peruanos. Los quechuas
los aymaras son los que más se les parecen a los mapuches. Los araucanos estaban mucho más adelantados que nuestros aborígenes sureños. Conocían el arte del tejido para su vestimenta. La mal llamada por nosotros guardapampa no era de los pampas, es la guarda que usaban los araucanos, que sabían trabajar además la plata, mientras que nuestros indígenas, que no sabían ni lo uno ni lo otro, se cubrían simplemente con pieles de animales que cazaban y cosían con sus mismos tientos. Fue lo que se llamaba los quillangos. Los araucanos, en cambio, lucían ponchos tejidos de lana de color gris, amarillento o blanco. Sus mujeres se cubrían con 2 mantas de lana sostenidas por tupos de plata. Peinaban raya al medio con 2 largas trenzas y cubrían su cabeza con un pañuelo. Finalmente, sus armas, desde la aparición del caballo y el aprendizaje que hizo Lautaro de las costumbres guerreras de los españoles en épocas de Valdivia. Lautaro se crió en la ciudad de Santiago, al lado de Valdivia, fueron diferentes. La lanza, por eso, cuando llegó el momento de que entraron a nuestro país, tenemos la lanza araucana contra la bola tehuelche. Incluso el araucano cargaba de a caballo y el tehuelche para pelear desmontaba. Como peleaba con una bola, la boleadora la usaba de a caballo, pero la pelea del tehuelche es con una bola sostenida por un largo cordón. Vemos que se trata de pueblos totalmente distintos. Estos pueblos comenzaron a comunicarse por la presión que ejercieron los españoles y más aún con la llegada y el uso del caballo, que fue el medio que les permitió tener originariamente tratos y relaciones comerciales, facilitando su acercamiento a través del cruce de los Andes por los pasos cordilleranos de nuestro sur, que son mucho más accesibles que los de Mendoza y los de San Juan. Como bien dice José María Sarobe en su libro La Patagonia y sus problemas, fue el caballo que trajeron los españoles el que permitió la interrelación comercial de los indios del oeste de los Andes, o sea de Chile, con los del este y sur argentino. Fueron lamentablemente nuestros aborígenes los que en un principio les proporcionaron millares de cabezas de ganado vacuno con cantidad de caballos en sus transacciones comerciales para que aquellos lo negociaran en Chile. Prácticamente les enseñaron el negocio de malonear y vender el ganado pampeano del que luego se fueron apropiando. Cuando nuestros naturales, los benaquén, tehuelches y los pehuenches ustedes saben que habitaban en el río Agro y Barbaco, realizaban sus correrías por las pampas en el sur mendocino, cordobés y santafesino, empezaron posteriormente a recibir en sus malones el auxilio de los indígenas chilenos que cruzaban la cordillera para unirse a los mismos y regresar a su tierra con los arreos de hacienda robada. Esa vida de relación, añade Sarobe, motivó la penetración de tribus araucanas o araucanizadas. Me estoy refiriendo a los uriches del sur del Tolten y a los picunches del norte del Biobío, que son pehuenches chilenos, dando como resultado con el tiempo una nueva distribución de indígenas en la región pampeana y en la región patagónica. La ocupación araucana de esta parte de nuestro país, conforme todos los indicios, se inició recién en la segunda mitad del siglo XVIII, estamos hablando del año 1750, y se consolidó en el siglo XIX. Este proceso se agravó durante la emancipación de Chile. Ustedes saben que en Chile se produjo, después de que San Martín
realiza su campaña la guerra a muerte en el sur de Chile, que dura desde el año 1818 a 1824, en que se termina con las guerrillas españolas. Dentro de los araucanos, los borogas habían defendido al rey. Vencidos y perseguidos, entraron masivamente a Argentina acompañados de los hermanos Pincheira, guerrilleros monárquicos, primero a amalonear y posteriormente a asentarse y posesionarse de nuestro mal llamado desierto, venciendo y lanceando por su superioridad numérica, mejor preparación para la guerra, además de contar con ayuda militar y armas de fuego, a nuestros naturales que debieron ir cediéndole sus asentamientos y tierras y fueron poco a poco masacrados. Ese fue el principio de un largo proceso que nos llevaría en esta oportunidad mucho tiempo detallar. ¿Con qué derecho invocan entonces los mapuches el carácter de pueblo originario en suelo argentino? La respuesta es con ninguno. Pasemos a analizar el poblamiento actual en Argentina de los hoy denominados mapuches. Oates y Bruch, en el célebre opúsculo que me imagino que muchos de ustedes habrán leído, publicado en el año 1910 sobre los aborígenes de la República Argentina, nos informan que los araucanos, que a partir de mediados del siglo XVIII fueron ocupando espacios en nuestra pampa y quedaron en ella luego de la campaña del desierto y de la campaña del cuadrilátero, no pasaban en nuestro país en esa época, principios del siglo XX, de unos pocos centenares de personas diseminados en la provincia de Buenos Aires, principalmente en los toldos tenemos los borogas de Coliqueo, en el Bragado tenemos los moluches de Railef, y en las entonces gobernaciones de La Pampa, de Neuquén y de Río Negro. Horacio Zapater, que a mediados del siglo XX viajó al país araucano, el Arauco en Chile, explica con claridad en las notas de su viaje por el país araucano el problema de su aumento poblacional y la gran expansión que se extiende también hoy a nuestro país. La cultura araucana en su tierra de origen, Chile, se encontraba en el año 1950, mediados del siglo pasado, en una encrucijada. Algunos buscaban la asimilización a la civilización occidental católica. Otros se aferraron a sus tradiciones. La familia araucana era ya entonces muy numerosa, merced a que el término medio de hijos de cada familia rondaba entre 6 o 7 hijos, a que carecían de enemigos que los diezmasen desde que en Chile fueron batidos por el coronel Urrutia en 1883 en la campaña contra el Arauco, es decir, en la misma época de la campaña del cuadrilátero del general Villegas. Explica Zapater que tras pacificarlos, reitero, año 1883, el gobierno de Chile dispuso que se le repartieran extensiones importantes de tierra en el Arauco para su subsistencia. Esta disposición no se cumplió. En Chile se pensaba en aquella época que conviviendo el aborigen con el hombre blanco, primero por su debilidad para soportar nuestras enfermedades, como eran por ejemplo en esos tiempos la peste, el cólera, iban a irse diezmando, y en segundo lugar se produciría un lógico mestizaje, lo que llevaría inevitablemente a este pueblo que había sido vencido a su total extinción como pueblo indígena del Arauco. Nada de eso ocurrió. Hoy su número es varias veces mayor que en la época de la guerra del Arauco. En época de Urrutia se calcula que quedaban 80.000 araucanos. Hoy en Chile pasan los 2 millones.
y por sus reclamos de tierra en Chile por medios violentos, ese país les aplicó la ley antiterrorista, reprimiéndolos con severidad con sus fuerzas de seguridad, los carabineros, en todos sus intentos de apropiación de tierras y desmanes que de todos modos se siguen produciendo. En cambio, en nuestro país no se los ha reprimido y en el siglo XXI se les ha permitido y consentido cualquier arbitrariedad. Por ello cada vez son más los que cruzan la frontera a nuestro sur, y aunque sus padres o abuelos son chilenos de nacimiento, ellos pretenden derechos sobre tierra que tienen legítimos propietarios en Argentina y que a ellos no les correspondieron jamás porque fueron de los tehuelches, es decir, como si esas tierras hubieran sido de sus ancestros. Su número actual en nuestro país se estima que supera las 200.000 personas, de las cuales la gran mayoría están en Neuquén, en Río Negro y en nuestro sur. Pero sería injusto no hacer respecto de los mismos una diferenciación. Son muchos, sobre todo los más antiguos en nuestra patria, los que están asimilados a nuestro modo de vida, se sienten argentinos, que por cierto lo son, con los mismos derechos y deberes que cualquiera de nosotros, y no participan ni apoyan el movimiento denunciado. Ellos son ajenos a estos reclamos y a este proceder de las comunidades organizadas hoy día para usurpar y agredir. Hay también grandes grupos que no actúan, pero a pesar de su actitud pasiva, se identifican en sus reclamaciones reivindicatorias que no les corresponden. Conviene a esta altura de mi charla aclarar qué es un pueblo originario. Conforme la Convención de la OIT número 107, que es del año 1957, sobre poblaciones indígenas y tribales, que está aprobada por la Ley Nacional 14.932, y a nuestra Ley Nacional 23.302, hecha en base a la misma, sancionada el 30 de septiembre de 1985, se dispone que se entenderá como comunidad indígena a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista y colonización, y como indígenas o indios a sus miembros. O sea, aborigen para nuestra ley y para la ley internacional es aquel que vivía en un territorio o en una parte de un territorio en el momento en que en ese territorio se produjo su conquista y su colonización. Las tres corrientes de conquista y colonización en nuestra Argentina, la del Río de la Plata, la del Alto Perú y la de Chile, entraron en el siglo XVI, cuando los araucanos, los huilliches y los picunches poblaban exclusivamente en Chile, donde ya habían enfrentado en el siglo anterior, en el siglo XV, a los incas, impidiéndoles bajar del río Maule. Por eso, esas leyes y la Constitución no amparan a los mapuches que son originarios del Arauco en Chile. Finalmente debe tenerse en cuenta que estas actuales comunidades mapuches, organizadas para el uso de la fuerza, usurpan y ocupan desde 1997 campos y terrenos que no les pertenecen por ser legalmente de propietarios privados, del Estado, de parques nacionales y, aunque lamentablemente cueste creerlo, hasta de nuestras Fuerzas Armadas. Han desalojado, por ejemplo, de su colegio Mamá Margarita en el Parque Lanín, zona del lago Lácar, a las educadoras salesianas que consintieron pacíficamente esta arbitrariedad, a pesar de la cantidad de años que desarrollaban allí funciones educadoras.
Prohibieron con el uso de la fuerza el culto en una capilla católica en Quina Quina, ubicada dentro del Parque Nacional Lanín, en San Martín de los Andes. Ocuparon y cerraron un hotel 5 estrellas en Piedra Pintada, en Villa Pegüeña, lo que ha motivado un juicio de daños de sus propietarios contra el Estado Nacional. Ocuparon hace años el Cerro Belverde en Angostura, siguen ocupando la estancia Tigre Uruguay a lo largo del lago Quillén. Reclamaron 500 hectáreas de tierras aledañas al Cerro Otto en Bariloche. Ocuparon un campo de la Escuela Militar de Montaña en el Circuito Chico. Cobran peajes para cruzar caminos públicos de nuestra patria, invocando que estamos en tierra mapuche, y han realizado más de 400 ocupaciones de tierras ricas. Reclaman y ocupan como propias nada menos que sumadas son millares de hectáreas. La lista es interminable, pero repasemos solamente los hechos más recientes, sin detenernos a relatar las privaciones ilegítimas de la libertad de las que han abusado, sometiendo a torturas, por ejemplo, a los puesteros de los campos. Sus cortes continuos de la Ruta Nacional 40, de rutas provinciales, su incendio de camiones, sus ataques a los autos, actuando en todas sus intervenciones como si fueran la autoridad del lugar ante la desaparición de las verdaderas que han brillado la mayor parte de las veces por su ausencia. La provocación de incendios, las ocupaciones de estancias, de casas, de bosques. Cortaron la circulación del célebre Trochita en más de 350 kilómetros, es decir, casi en la totalidad de su recorrido. Últimamente incendiaron la estación Bruno Toma, que era una estación histórica. También destruyeron el refugio de montañistas que subían al Cerro Azul en Maitén, etcétera, etcétera. No vale la pena continuar este relato. Un pueblo que no es originario en nuestro territorio nacional, que eliminó a nuestros primitivos tehuelches durante el siglo XIX, pretende hoy cortar la Argentina en dos y establecer dentro de la misma un Estado mapuche independiente. Esto que les digo es una triste realidad. Pretenden una franja enorme de nuestro territorio que se une a la que pretenden en Chile para unir el Pacífico con el Atlántico. Vean lo que reclaman, por ejemplo, nuestros pobladores en este momento, nuestros pobladores del Eleque. Han mandado cartas, han hecho una manifestación. Por favor, mándennos la gendarmería. Y esos pobladores del Eleque son muchos descendientes de mapuches. Señores, la respuesta está en nuestras manos. La pregunta es si nuestras autoridades van alguna vez a actuar o por miedo a las relaciones de los mal llamados derechos humanos en el país y en algunas asociaciones del mundo que se usan para tolerar tantos abusos cuando coinciden con ciertas ideologías o por desinterés en el tema, van a permitir continuando estos hechos y que se consume finalmente el despojo pretendido. Afortunadamente, el último corte de la Ruta 40 en el sector lindando con la estancia Leleque, en el departamento de Cuyamén en Chubut, por la comunidad mapuche Pulot, que está en resistencia, parece haber servido de despertador en el país. También la toma acá en Buenos Aires, que parece que fue lo que nos despertó a los porteños, de la casa de Chubut. Veremos si somos capaces de escucharlo, al despertador, a ese despertador, y levantarnos para hacer lo que debemos. Señores, yo les agradezco la invitación. Este caraíto ya ama su tierra y cuando se desahoga a veces no mide lo que dice, pero lo que dice es la verdad.
Estos hechos los vengo denunciando desde hace años en libros, en publicaciones en los diarios del sur, en publicaciones en las academias de historia. Ojalá reaccionemos y terminemos con esta pretensión que ha dejado de ser ya de robo de tierras para convertirse en una agresión territorial. Muchas gracias por haberme aguantado.